Muy buenas noches con todos los participantes del curso internacional Actualización en el Laboratorio de Hematología 2022. El día de hoy vamos a tratar el tema número 5, evaluación de serie roja en sangre periférica acorde a criterios del ICSH 2015, el cual estará a cargo del químico Tomás Pérez Ramírez de México. Él es químico farmacobiólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Especialista en hematología, asesor especializado en hematología, en microscopía y automatización, miembro del grupo de expertos del programa de morfológico Vision EMA Qualitat. Adelante, químico. Puede iniciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué amable. Pues les agradezco la invitación a participar en este proyecto. Pues vamos a iniciarle. Quiero iniciar primeramente con un fuerte abrazo a todos los tecnólogos, que mañana es su día. Esperemos que estén muy festejados, que haya mucho abrazo y mucho apapacho, como decimos aquí en México. Quiero iniciar esta presentación rindiendo un homenaje a un científico brillante que falleció hace un tiempo, hace unos días, el profesor y el doctor Ruy Pérez Tamayo, quien partió dejando un gran legado académico en la comunidad científica. De hecho, les recomendaría que pudieran ver sus videos. Son brillantes, son muy enriquecedores. Los pueden encontrar en YouTube. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema. El tema que vamos a conversar va a ser evaluación de serie roja en sangre periférica acorde a los criterios de la ICSH 2015. Es la International Council for Standardization in Hematology, en su versión 2015, en la que vamos a estar colaborando. Bueno, la hematología encierra es una ciencia muy completa, muy compleja además, donde en muchos lugares de los hospitales del área médica se enfocan más hacia el área de la serie blanca. Como diría mi profesor, nos hemos vuelto la mayoría hemato-oncólogos y se deja en la serie roja de lado. Debe ser integral. Debemos también darle importancia incluso plaquetas y reticulocitos. Y es muy triste ver que en la mayoría de laboratorios que conozco le ponen más énfasis a la serie blanca y se deja la serie roja de lado. Bien. Para tener una buena observación morfológica debemos comenzar con una buena muestra, un buen mezclado, un correcto mezclado. No se trata de, como dirían en la película de James Bond, agitado, mezclado, no agitado. Entonces, bueno, aquí pasa lo mismo. No hay que agitar la muestra. Es una mezcla suave. Además, vamos a tomar una alícuota aproximadamente de 4.5 a 5 microlitros. La colocamos en un portaobjetos, dejamos que por capilaridad se extienda, hacemos el desplazamiento y debemos permitir que ese extendido de sangre seque en los tiempos indicados. No se trata de que agarremos el ventilador, que agarremos ahí el aire, los ductos de aire que tenemos en el laboratorio y soplarle, porque pudieran llegar a formarse artefactos. El tiempo que pues, se recomendaría que se dejara para que el frotis se secara pueden ser entre 20 minutos, media hora. Hay quienes los dejan una hora para que se sequen y no haya alguna anomalía provocada. Además, también se debe cuidar la tinción. La tinción debe ser, como lo diría el maestro Ruy Pérez Tamayo, un método científico. Debe ser cuidado. No se trata de agregar colorantes al chorro por ciento. Muchas veces en el colorante que nos compran, llámese Ride o llámese Gemsa, vienen las indicaciones del fabricante que dicen, por ejemplo, para un Ride 5 minutos y 6 minutos de buffer. No siempre esto ocurre así. Yo les recomendaría que cuando cambien un lote, hagan y midan sus tiempos, donde deben encontrar los tonos y colores adecuados que se deben ver en una tinción con colores ácidos y básicos. No debe quedar al azar. Lo mismo con los lavados. Tampoco se trata de ponerle al chorro del agua y que se enjuaguen. Debe ser una técnica muy cuidadosa. Es poca agua, porque si ya logré un buen color, lo voy a terminar deslavando. Es como, por ejemplo, cuando se lava la ropa. Si ya la terminé de enjuagar con un detergente aromatizado, pues no le voy a aventar litros y litros de agua para que se deslave. Pasa lo mismo con nuestro colorante. Tener cuidado. Ya que logró una buena tinción, también debe existir un buen enjuagado.
Además de que el buffer debe ser controlado. ¿Qué buffer es el que están buscando? Un buffer, por ejemplo, de 6.4, 6.8, de 7, 7.4. Eso es lo que debemos analizar en el laboratorio. Tener ese cuidado. Muchas veces no nos queda el frotis muy parejito, muy bonito. Ya hay métodos automatizados que nos pueden ayudar, ¿eh? También en esto ya hay automatización. Con esto tendríamos frotis perfectos siempre, en cualquier turno, y no solamente aquellos que ya tienen mucha práctica y les salen espectaculares. El ejemplo que vamos a considerar para las tinciones y el extendido, pues sería una imagen como esta. Esto es lo que deberemos observar al microscopio, ver esa delicadeza, esa sutileza de tonalidades de los glóbulos rojos, de los leucocitos, obtener ese preciosismo. Las técnicas de tinción son artesanales, por lo tanto deben ser muy cuidadosas. No se deben dejar al azar ni al chorro por ciento. Esto nos permite hacer un buen análisis de la distribución de la serie roja, ver las tonalidades o variaciones de núcleos, variaciones en citoplasma, granulaciones. Imagínense, por ejemplo, esto. Aquí le damos crédito. Esta imagen es de Facebook. No conozco a su autor. Le damos el crédito a su autor. Pero, por ejemplo, miren aquí, preguntaban, ¿qué opinan de estas células? Pues antes yo opinaría frotis y tinción. O por ejemplo esta recuerdo que preguntaban que qué célula era esta que está aquí en la parte baja. Regresamos, tinción. O por ejemplo aquí, vean, estas manchas negras que se observan, es suciedad del frotis, quedó sucio, le faltó un poco más de lavado, además obvio de la tinción. Es lo que debemos tener cuidado para tener una buena observación y por lo tanto un buen reporte. De lo contrario, pues sería catastrófico. Es muy triste ver también cómo en Facebook luego preguntan, ¿qué me recomiendan? ¿Hago tinción o no hago tinción? Mi recomendación sería, toda muestra debe llevar una buena tinción. Toda muestra. Que no se puede, bueno, ya serían cuestiones técnicas y de pacientes, pero bueno, la recomendación es que todos deberían llevar una muy buena tinción. Todos deberían llevar frotis. ¿Correcto? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en el laboratorio clínico, como un área de la salud fundamental en la llamada medicina basada en evidencias, exige profundas bases científicas para la comprensión de los factores que afectan los procesos para la obtención de resultados, la interpretación de las desviaciones cuando no se confirma una sospecha diagnóstica o las cosas no salen como se esperaba. Para esto todos sabemos que las bases teóricas se adquieren con intensos años de preparación académica, pero ahí empezamos con los peros. Tratándose de un área de investigación clínica eminentemente práctica, el profesional de laboratorio culmina su preparación y se perfecciona en el campo de trabajo. Esta parte se puede cursar por diferentes caminos, dentro de los cuales pues existe una capacitación continua y estudios de posgrado, ya que la experiencia es un concepto activo, tanto física como mentalmente, buscando respuestas en la investigación y promoviendo la evolución de la profesión. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que no le contradiga su diagnóstico, no le contradiga su opinión, porque es el de más experiencia? Me he encontrado lamentablemente que hay personas que su último curso lo tomaron hace 5 años. Hay quien me ha dicho, no, yo por eso estudié muy bien en la escuela y tiene 15 años que egresó. Cuando de 10 años para acá se ha dado un boom científico, un boom académico. Antiguamente había un grave problema. La información académica que se tenía era muy corta o era muy rezagada. Los libros era muy difícil conseguirlos. Actualmente tenemos caso contrario. Hay tanta información que se desvirtúa o se atomiza la investigación. Entonces debemos ser muy cuidadosos en este tipo de investigaciones y de preparaciones académicas. El otro camino para reforzar el conocimiento teórico es por la tradición oral, llena de mitología. Se transmiten en apasionadas narraciones acompañadas por un café caliente, reunidos alrededor de la llama de un mechero, donde la falta de información actual puede convencer al profesional de laboratorio de ajustar un resultado porque no checa. Esa es una palabra aquí en México que utiliza. No, es que no checa, arréglale porque eso no checa. No puede haber tal valor porque no checa con lo demás. No, por favor, si estamos teniendo la evidencia, se debe poner la evidencia. Este y otros mitos acompañan a la práctica y aunque como cualquier otro mito, pudo haber tenido una base en una realidad, pero en el pasado. Los que se refieren al método de trabajo deben ser revisados para lograr resultados reproducibles y con un valor clínico. Estas palabras son del profesor, maestro en ciencias Vicente de María y Campos Oristegui. Me parecieron geniales, me pareció excelente poderla citar, porque en realidad es lo que hacemos
como científicos, comunidad química. Ahora bien, en el campo de la hematología, en todo el mundo existe una marcada variación en la evaluación de los frotes de sangre, las prácticas de las notificaciones, la terminología morfológica con recomendaciones en la literatura y incluso en las publicaciones regionales, locales de varias sociedades nacionales de diferentes grupos, pues como tenemos al Colegio de Patólogos, al Reino Unido, a la Sociedad Japonesa de Hematología en el Laboratorio, etcétera. Es decir, todas las escuelas proponen un cambio. Y ya ni se diga las escuelas, entre países y en laboratorios existe una gran variedad para los reportes hematológicos. Y aunque no hay evidencia de que un sistema de informes sea superior a los demás, se ha vuelto evidente de que existe la necesidad de desarrollar una guía de consenso global para la clasificación de las anomalías de frotis sanguíneos y el informe de los frotis sanguíneos, así como parte de una buena práctica clínica y de laboratorio para el uso de las agencias de acreditación de laboratorios. Bien, el objetivo del comité de la ICCH sobre la estandarización de la morfología, nomenclatura y clasificación de las células sanguíneas periféricas es proporcionar una guía para la nomenclatura y clasificación de anomalías de glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ellos tuvieron una reunión preliminar allá por el 2011, donde se juntaron en Estados Unidos un grupo de expertos a nivel mundial y propusieron los primeros cambios. Sin embargo, es importante que el laboratorio debe establecer sus propias políticas para revisar frotis. Muchas veces decimos, no, es que yo no concuerdo con el otro hospital o no concordamos con el otro país. Es triste ver que a veces no hay concordancia ni siquiera entre turnos. El turno A reporta diferente al turno B. Y ni se diga el turno C o las jornadas acumuladas, que son los de fin de semana. Esto es porque también le dejan mucha carga, mucho peso a los analizadores automatizados, sobre todo los más avanzados. Recordemos que pues no todos los laboratorios tienen esos analizadores de gama alta que nos pueden reportar 6 parámetros. Además, reticulocitos. Debemos ser muy cuidadosos con todo este tipo de lecturas que nos pueden ofrecer. Debemos conocer sus limitaciones. No solamente porque llegó el vendedor o llegó el ingeniero y nos dijeron, el equipo hace maravillas, nosotros debemos decir, estoy de acuerdo. Deben hacer pruebas, deben hacer validaciones, deben hacer revisiones y ver que en realidad cumpla eso. Sobre todo también con los laboratorios que tienen equipos pues, pequeños, de gama baja, con diferencial en 3 partes. Ahí debe existir inclusive mayor cuidado a la hora del reporte morfológico. Bueno, nuevamente el grupo de trabajo se reunió en el 2013 con los avances que habían tenido del 2011 y empezaron a recabar toda esa información para poder formular esta guía. Esta guía empezó a tener diferentes cambios y estas pautas nos van a brindar información sobre cómo informar de una manera confiable y consistente sobre los glóbulos rojos, bueno, toda la serie morfológica, además de que se proporcione una clasificación de las células anormales, la nomenclatura y una breve descripción de las células. Es importante que todos los países del mundo usen informes consistentes de células sanguíneas. Un grupo internacional de expertos en morfología decidieron sobre estas pautas utilizando la opinión consensuada. Para algunas anomalías de los glóbulos rojos, se decidió que los parámetros producidos por el analizador de hematología automatizado podrían ser más precisos, y eso puede ser muy correcto, sobre todo en contagio, en volúmenes y en las concentraciones. Pues obvio, tiene mayor precisión un equipo. Más adelante comentaremos de eso. Y por lo tanto deberían ser menos subjetivos que la clasificación por la microscopía o análisis de imágenes automatizadas. Y los laboratorios podrían querer investigar esto más a fondo. Ahora bien, no confundamos el propósito de esta guía, y lo deja bien claro en el reporte, en el escrito que emitió la ICCH. Esto lo dice, es un extracto de la ICCH. El propósito de esta guía no es proporcionar recomendaciones para la preparación, para la tinción o exámenes estandarizados de frotis. No es eso. Su objetivo es reportar una descripción morfológica. Para estos aspectos, los autores recomiendan consultar las guías de la ISLH o la ICCH existentes y los libros de texto que se utilizan para estandarizar la morfología. Tampoco es el propósito de esta guía proporcionar criterios de diagnóstico para la clasificación y el diagnóstico de neoplasias malignas hematológicas u otras patologías. Bueno, vamos a entrar en materia. Aquí hay un detalle, un punto muy importante. Que empecemos por diferenciar tamaño y volumen. Yo he escuchado en muchos laboratorios que preguntan,
¿qué tamaño tienen? ¿Qué tamaño tienen los eritrocitos? Y la respuesta que dan es 90. Bueno, ¿ese era el tamaño o era el volumen? Debemos empezar a entender esa clasificación. Si me pregunta por tamaño, yo le diría, pues no sé, 8 micras, 7 micras. Si me preguntan por volumen, yo diría 80 femtolitros, 90 femtolitros. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Bueno, lo estoy ejemplificando con estos dibujos, donde yo las estoy viendo estas frutas de frente. ¿Estamos de acuerdo? Donde yo estoy viendo lo alto y lo ancho de la fruta. Y a ojo los estoy viendo pues iguales. Yo no les veo diferencias, salvo que este está un poco más de lado. Pero nunca nosotros en el microscopio no vemos la laminilla de lado, la vemos de frente, vemos el lado plano, no vemos el canto. Es decir, si yo tuviera mi ojo aquí en la parte superior, yo diría estos pues tienen el mismo volumen, cosa que no es cierto. Si yo viera esta zona, probablemente esta sea una mitad. Entonces esta ya es una variación morfológica. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esta fruta con la morfología? Muy bien. No vemos profundidad y eso es lo que ocurre con los eritrocitos. Yo estoy viendo un ancho, un alto y un ancho. No lo estoy viendo en profundidad. Voy a poner un esquemita encima de esta célula. Es decir, vería yo algo como esto. Al microscopio yo no veo esto. ¿Qué sería, por ejemplo, para una célula normal o una célula más delgada? Probablemente mi ojo pudiera ver las concentraciones o la cromía igual, porque yo no lo estoy viendo que este es más delgado o no. Por eso se recomienda que se reporten los datos del equipo, que son más confiables, por este tipo de efectos. Otra situación que causa también discusiones, por ejemplo, los esferocitos. Como ustedes sabrán, ver células esféricas completas, grandes y densas, o sea, perfectamente redonditas y densas, sería muy difícil, o es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque en las personas que, pues obvio, la mayoría tenemos vaso, estas células ahí se quedan, ya no salen. Entonces es más difícil que puedan andar circulando, a no ser que de plano sean muchos y pues si se puedan ver, ya serían muy evidentes. La mayoría de lo que vemos pues pueden ser todavía células que tienen, no son tan esféricas, o bien lo que se conoce como esferoestomatocitos. Tengo una célula esférica, pero todavía tiene una porción clara central que se aprecia. Más adelante veremos algunas imágenes. Entonces, toda este preciosismo morfológico nos lleva a algunas situaciones como esta. Nuestra opinión no siempre es la misma, puede que alguien tiene una opinión diferente dependiendo de la visión que podamos ver. Entonces, depende de la óptica, nuestra preparación, nuestra observación, el campo, los campos que veamos, esto es lo que nos va a ayudar. ¿Qué estamos apreciando? ¿Qué estamos viendo? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nos recomienda la ICCH? Pues la revisión microscópica de los eritrocitos destaca por la identificación de las anomalías y esto es lo que debemos buscar en todo frotis que revisemos. Tamaños, formas, tinciones y presencias de inclusiones, ya que esto sigue siendo una forma fundamental de identificar las anomalías morfológicas útiles para el diagnóstico. ¿Qué es lo que recomienda la ICCH? Que mínimo se deben evaluar 1000 células para poder proporcionar un porcentaje adecuado en nuestra opinión morfológica o alguna opinión morfológica anormal. Bien, en la serie roja, ¿qué es lo que tenemos? Debemos tener una observación rápidamente de estos parámetros, por ejemplo, en tamaño, en eritroblastos. Muchos dicen, no, yo solamente los cuento, que haya. Debemos también de ser un poquito más cuidadosos y reportar si son basófilos, policromatófilos o ortocromáticos, porque eso puede dar una orientación a qué nivel se están liberando. Si son en etapas muy tempranas o ya son en etapas tardías. Entonces esto nos pudiera ayudar como una guía. Otra cosa que vamos a ver es el tamaño, micro, normo y macro. Como decía la guía de la ICCH, esto nos ayuda mucho el equipo. Pero aquí quiero aprovechar antes de continuar. Debemos también ser muy cuidadosos con el equipo, ya que se le está dando mucho peso en el valor de reporte hematológico. Lo que debemos tener cuidado siempre es que si nuestro equipo está verificado, le han hecho sus pruebas de precisión, si tiene dos módulos para aspirar la muestra, tiene un coeficiente de correlación, le han hecho porcentajes de arrastre, pruebas de arrastre, debemos ser muy cuidadosos con eso, porque esto también, pues obvio, si hay un sesgo,
esto me lo puede variar. También vamos a tener opiniones en cuanto a la distribución. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es el fenómeno de Rouleau o de aglutinados. En cuanto a color, hipocromía, normocromía, hipercromía, que esto me va a permitir llevar o buscar intencionadamente, pues, en presencia de leptocitos, reticulocitos, basofilia difusa, policromasia. O si es que hay hipercromía, hay que buscar esferocitos o esquizocitos. En cuanto a la forma, ¿es normal o anormal? Si es normal, pues no hay ningún problema. En la anormal, aquí hay una serie de detalles, nombré algunas anormalidades que más adelante veremos a detalle. Y otra situación, hay una discrepancia en cuanto a poiquilocitos y esquizocitos. Aquí en México se define como poiquilocito estructuras o fragmentos celulares que tienen porción clara central y bordes redondeados. Y un esquizocito se define como una estructura que es densa, sin porción clara central y bordes agudos. Además de que el esquizocito define patologías de gravedad, de mucha relevancia. Cosa que un poiquilocito no es que no sea grave, pero por ejemplo, en una deficiencia de hierro, me indicaría ya una gravedad. Es decir, si vamos a utilizar el término poiquilocito, es no ponerle nombre y apellido. Y para el resto, para Sudamérica, para Centro y Sudamérica, el término poiquilocito lo pueden definir para el resto de las anormalidades. Eso ya lo definirá cada laboratorio como lo tengan estructurado. En cuanto a inclusiones, tenemos microorganismos intraeritrocitarios o inclusiones por síntesis, por ejemplo, cuerpos de Pappenheimer, cuerpos de Howell-Joly, anillos de Cabot, punteado basófilo. Y en cuanto a los microorganismos, debemos ser muy cuidadosos en la observación porque pues, el plasmodium, trypanosoma, Babesia y Bartonella se deben de apreciar. ¿Ok? Aquí también en esta zona, bueno, mejor no menciono. No. Bien. La recomendación general del grupo ISSH es proporcionar un informe cualitativo de las anomalías de los eritrocitos encontrados. Sin embargo, aquí lo que les decía, está haciendo énfasis en que poner mucha atención en los esquizocitos, ya que pueden ser el valor clínico diagnóstico en el seguimiento de algunas enfermedades, como la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico. Cada laboratorio y sistema de laboratorio debe contar con políticas para garantizar la aplicación uniforme de los criterios de calificación. ¿Estamos de acuerdo? Debe haber uniformidad en el reporte y en la investigación. Bien, la clasificación de las características morfológicas debe proporcionar a la clínica información útil sobre el estado de cualquier anomalía en sangre periférica. ¿Esto qué quiere decir? Que es responsabilidad del laboratorio proporcionar información para ayudar en el diagnóstico diferencial en lugar de solamente proporcionar bits, los datos, pues que en realidad, sin un contexto clínico, es muy difícil interpretarlos. Existe una amplia variación de la nomenclatura de glóbulos rojos en el uso común. En la guía de la ISSH mencionan, por ejemplo, aquí la tenemos, lo que se recomienda y la terminología tan variada que se ha podido utilizar. Aquí es importante que se estandarice en los laboratorios qué terminología utilizan y no irnos con, pues yo me siento muy a la vanguardia y le voy a decir que es A. La otra persona, pues no sé si sepa, le pone B. Y al único que le complicamos la existencia en el reporte, pues va a ser al médico. Entonces es importante que estandaricen la nomenclatura que van a utilizar. De acuerdo, por ejemplo, aquí a un eliptocito se le puede llamar célula en cigarro, a un codocito, aquí un codocito también le pueden llamar dianocito, sombrero de charro. Entonces, pues es importante que se estandarice la terminología y nomenclatura que se debe utilizar para el reporte. Bien, ¿qué es lo que nos invita esta guía? Nos invita a que tengamos una clasificación propuesta de 2 niveles, donde nos dice 2 cruces para moderado y 3 cruces para abundante, dejando la designación de una cruz pocas o raras solo para los esquizocitos, por la explicación que nos daba al principio. Esta es una tabla que nos está guiando, donde nos está diciendo aquí en la parte de arriba, pocos, moderados y abundantes. O bien, nos dice que podemos para moderados equipararlo a 2 cruces, pero también nos permite un porcentaje. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer énfasis muy importante. Nos habla de un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El porcentaje que consideró la ISSH es este.
Para abundantes o 3 cruces nos indica esta tabla de porcentajes y aquí les pongo el extracto, una imagen del documento de la ICCH. ¿De acuerdo? Lo vamos a retirar por el momento y nos quedamos con esta que tiene líneas y guías y nos puede ayudar un poquito más. Ahora, hay personas que lamentablemente no tienen idea de la existencia del documento de la ICCH. Y número 2, quienes han tenido oportunidad de trabajar con este documento ICCH, algunas personas se confunden y esto consideran que con encontrar 11 células ya hay que aplicar 2 cruces. Ojo, nos dice el porcentaje. Por ejemplo, para marcar macrocitosis en 1000 células que me recomienda que lea la ICCH, necesitaría encontrar entre 110 y 200 células en 1000. Y para que aplique un criterio de 3 cruces, necesito encontrar más de 200 células. Ahora, es una recomendación y también me han hecho estas observaciones. Ajá, ¿y por qué no puedo poner uno? No, claro, son recomendaciones. Ustedes también le pueden poner aquí una cruz. Si, en el entendido de que para poner pocos o una cruz, a lo mejor habría que poner el reporte menos del 11%. Aquí ustedes ya deciden, ya lo estandarizan. La ICCH recomienda a partir de aquí. En el programa de control de calidad morfológico Expertise se está aplicando estos criterios de la ICCH, donde se debe tomar en cuenta a partir de 2 cruces, exceptuando los esquizocitos. Ese va a ser el tema que estaremos viendo en el transcurso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, yo les propuse hacer este tipo de tablita, donde tengo la parte de moderados, con los porcentajes celulares que me indica, y aquí voy poniendo una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ya tomando como referencia esta guía que acabamos de explicar. Ahora aquí hay una situación, la guía nos habló de poiquilocitos. En este listado propuesto por la ICCH, no habló de los poiquilocitos. Y los poiquilocitos los siguen considerando dentro de los esquizocitos. Otra cosa que tampoco, bueno, otro grupo celular que tampoco está tomando en cuenta la ICCH son los leptocitos, eritrocitos pinzados, esferocitos irregulares, misocitos, esferoequinocitos, esferoestomatocitos, eritrocitos espinosos, esferoeliptocitos, gerocitos. Tampoco consideró los anillos de Cabot, cuerpos de Heinz, cristales de hemoglobina, precipitados de hemoglobinas inestables. Pero ojo, no digamos, ay, ¿cómo es posible que no se enteraran y no pudieran? Recordemos que nos dice hacer una descripción morfológica. Es decir, si nosotros encontramos estas células, no voy a hacer aquí, no, pues como aquí no las puso, no las indico, no. Hay que hacer la descripción morfológica aparte de estos grupos celulares. Esta frase me encanta y también es del profesor, del maestro en ciencias Vicente de María y Campos Oristegui. Esta frase la mencionó en una de sus conferencias y pues me encantó para replicarla. Es de Fernando Dalet. El que no conoce lo que busca, no entiende lo que encuentra. Fuertes palabras. ¿Qué es un poiquilocito? Es una forma anormal del eritrocito de una anomalía inespecífica. Pero los poiquilocitos en formas específicas pueden estar asociados con un trastorno particular, como por ejemplo eliptocitos, que aunque ustedes no lo crean, en un eliptocito es hereditario. ¿Cuál va a ser la recomendación de la ICCH? Informar la forma celular anormal específica en lugar de utilizar el término poiquilocito. Es decir, si se va a utilizar el término poiquilocito, ponerle nombre y apellido. Aquí está lo que comentábamos de los analizadores hematológicos, pues estos obviamente son mucho más precisos, mucho más rápido. Actualmente ya son los sistemas, hay sistemas que trabajan 120 muestras por hora, 90 muestras por hora, 100 muestras por hora, es decir, son muy rápidos, son muy veloces. Donde nos dice que después de que la lectura de glóbulos rojos pues, se encuentran un promedio de 7.5 micrómetros con una forma redonda ligeramente ovalada y una porción clara central que abarca 1/3 de su superficie. Y para los equipos nos dice que las anomalías en uno o más de estos parámetros generan el indicador del instrumento que deben confirmarse al microscopio de luz con una laminilla teñida. Aquí quiero hacerles una recomendación bien importante. Muchas veces dicen, es que si el analizador no marca patología, no es necesario revisar morfología.
Por tiempo no podemos revisar unos casos. Por ahí tengo un par de casos donde la muestra es normal y al microscopio aparece la patología. Entonces, es que pues estos pacientes también deben ser diagnosticados, deben de indicarse las alarmas. No solamente que me lo diga el analizador, nosotros también debemos poner de nuestra parte. Este sería un esquema de una célula, de un frotis normal. Estas son imágenes tomadas por cortesía del programa de control de calidad morfológico Expertis. Y las fotografías, las imágenes son tomadas con un sistema de microscopía digitalizada, Visionema. ¿Qué puedo ver en este tipo de imágenes? Una referencia. Este círculo blanco que vemos aquí en la parte baja abarca lo que son 10 micras. Aquí como referencia hice 3 círculos, este equivale a este, pero este más chiquito es la mitad de este. Este es el promedio este círculo que está aquí en la parte del medio, es el que equivale a los 7.5 micras de promedio que me indica la ICCH. Entonces, para reportar microcitosis, la mayoría de las células tendrían que andar por este tamaño. En un paciente normal, ¿puede haber macrocitos? Sí. No deben superar un cierto número. ¿Puede haber microcitosis también? No microcitos, perdón. Microcitos. ¿Puede haber microcitos? También. Porque recordemos que una célula cuando va envejeciendo empieza a perder membrana y se empieza a hacer chiquita. ¿Y cómo termina sus días? Siendo captada porque ya no puede pasar en el vaso y le pasa lo de los esferocitos. Ahí termina sus días. Y los macrocitos generalmente van a ser los reticulocitos recién salidos. Tienen un tamaño mayor que apenas están formando su estructura esquelética. Otra referencia que también podemos tomar, pues dado que no todos disponemos de este tipo de tecnología o micrómetros, es por ejemplo, aquí estoy esquematizando un linfocito normal, pequeño, contra un eritrocito. El núcleo del linfocito más o menos tiene 10 micras contra las 7.58 micras que puede tener un eritrocito. Entonces, para tomarlo como referencia cuando hagan una revisión morfológica. ¿De acuerdo? Esto nos puede ayudar ahí como referencia rápida, vamos a llamarle. Esta tabla de tamaños y medidas está propuesta por la ICCH, donde nos dice que una plaqueta anda de 1.5 a 3 micras, un eritrocito de 7 a 8.5 micras, un linfocito de 10 a 12 micras, etc. ¿Ok? Esta tabla la propone la ICCH. Bueno. Vamos a utilizar estos ejemplos para poder adentrarnos un poquito más adelante a lo que es la interpretación acorde ICCH. Esto sería lo que veríamos, por ejemplo, en un campo normal de una muestra. Algunas células grandes, algunas células más chiquitas, y por ahí en nuestro frotis se nos puede colar a lo mejor un equinocito. Los equinocitos, hasta en las mejores familias, no es que los tengan, es que pueden llegar a formarse como artefactos. Aquí, aprovechando este comentario de que se llegan a formar como artefactos, voy a hacer una pregunta que, ¿cómo le dicen? Retórica, o al aire. ¿Cuál es el tiempo para hacer el frotis? Y he tenido muchas respuestas. Yo también he propuesto algunos tiempos. Pero yo los voy a invitar a que hagan investigación, a que hagan ciencia. Los invito a que un día de estos que puedan, hagan un frotis. Háganlo en el momento que toman la muestra. Después, ese mismo tubo a la media hora. Ese mismo tubo a la hora. Ese mismo tubo a las 2 horas. Ese mismo tubo a las 4 horas. Y ese mismo tubo a las 6 horas de que hayan tomado la muestra. Y ustedes observen, ustedes vean a qué tiempo no hay alteración morfológica. Ustedes mismos se van a poder responder esa pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pasando a esta imagen, ¿qué es lo que vemos? De acuerdo a la ICCH, ninguna de las estructuras que aquí están esquematizadas alcanzarían a hacer un reporte. ¿Por qué? Porque no cumplen los criterios de las dos cruces. Sin embargo, no es normal que esto esté, ¿verdad? Entonces aquí se reportaría, por ejemplo, anisocitosis y una descripción morfológica de lo que encuentren. Más adelante veremos casos reales, ¿eh? No vayan a pensar que todo fueron dibujitos. Son esquemitas así muy rápidos. ¿De acuerdo? Esto tendría que verlo en 10 campos, pensando y representando que cada campo tiene 100 células, cosa que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. Una anisocitosis va del 11 al 20% de las células.
Por ejemplo, vamos a ver este caso rápidamente. Aquí tenemos esquematizados unos macrocitos, donde los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De acuerdo a la ICCH, habría 2 cruces de macrocitosis, pensando que estas son 1000 células, ¿eh? No se confundan. No dice 11 células y pongo 2 cruces. Estaríamos hablando de que entre todos los campos debo tener entre 110 y 200 células. Caso contrario aquí tengo más de 20. Aplicaría para 3 cruces. Aquí, por ejemplo, tengo macrocitos, tengo microcitos. En este campo, lo que tendría yo representado serían isocitosis, macrocitosis y esferocitosis de 2 cruces. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que para tener macrocitosis debo tener 2 cruces de 11 a 20% de mi campo. Y las células esferocíticas, los esferocitos, debo tener de 5 a 20%. Esto quiere decir que, por ejemplo, debo tener en 1000 células entre 50 y 200 esferocitos para poder aplicar el criterio ICCH de 2 cruces. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos un poquito más, rápidamente, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seguimos con 2 cruces de esferocitos. ¿Sale pues? Porque seguimos en los esferocitos en este rango de 5 a 20% de las células, pensando que son 100 células. Mucho cuidado, porque hay personas que son unos cracks, son unos genios, y ya tienen, ¿cómo le diríamos? Calibrado sus ojos y ya tienen calculado a puro ojo cuando son 2 cruces, cuando son 3 cruces. Pero cuando algún alumno o alguien le pregunta, oye, ¿y cómo sabes que son 2 cruces o 3 cruces? Pues que no les estás viendo. Sí, pero yo no tengo pero a lo mejor su capacidad de observación con lo que él relacionó que eso tenía 2 cruces. Y puede ser que esté en lo correcto, ¿verdad? Ojo, hace un rato mencionábamos, el campo generalmente a 100 objetivo a 100 por, pues no vemos 100 células. Más o menos en una muestra normal andará como en 300. Pero si hay microcitosis, habrá más. Y si hay macrocitosis, habrá menos. Entonces ahí debemos ser cuidadosos al momento de hacer ese tipo de reportes. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar a ver ahora por agrupación de los celulares. Distribuciones irregulares, por ejemplo. Vamos a ver la aglutinación, que es una agrupación irregular que se forman en forma de racimos de uva donde nos van a alterar algunos parámetros falsamente. La ICCH no nos dice qué hacer. Lo único que me dice es, de acuerdo, si encuentras las células en racimo de uva, repórtalos. No me dice, oh, es que tienes que hacer una incubación a 37 grados y volver a repetir la biometría y volver a hacer el frotis con calentando la pipeta y calentando la laminilla y calentando la laminilla extensora. No me dice, solamente me dice, ok, encuentras aglutinación, repórtala. Obvio, nosotros sabemos que debemos hacer todo ese procedimiento para entregar el resultado del reporte hematológico. Lo demás, formación de rouleau en pila de monedas. ¿Qué nos dice la ICCH? Reporta la presencia de rouleau. Esto es lo que veríamos aproximadamente en un rouleau. Bueno, anormalidades por tamaño y color. La anisocitosis. Pues la anisocitosis va a ser incrementos y variaciones en el tamaño de los eritrocitos. ¿Qué es lo que me dice la ICCH? Recomienda informar el RDW, el ancho de distribución eritrocitario, como una medida del grado de variación del tamaño de las células. Sin embargo, la anisocitosis puede clasificarse si no se dispone un RDW. La ICCH nos pone aquí en este caso que podamos reportar bajo esta clasificación. Pues algunas veces alguien diría, reportar anisocitosis, pues es como decir el paciente está malito. El paciente tiene anemia. Yo creo que sería más práctico, es decir, pues en lugar de anisocitosis, describe lo que estás viendo. Por ejemplo, en estos casos, le digo anisocitosis, no, mejor pon que estás viendo estructuras, que estás viendo macrocitos, policromasia, basofila difusa, microcitos, una descripción más generalizada, ¿verdad? Eso nos ayudaría mucho. Bueno, al médico le ayudaría mucho más esa descripción. Dimorfismo, presencia de 2 poblaciones distintas que pueden verse claramente en el ancho de distribución eritrocitaria. Este término lo están utilizando cuando se encuentran 2 poblaciones. Ustedes probablemente lo han visto mucho más cuando hay, por ejemplo, un paciente transfundido o un paciente que ha empezado con tratamiento.
Se pueden llegar a observar esas poblaciones. ¿Cuál es la recomendación de la ICCH? Reportar la presencia y describir las dos poblaciones. Por ejemplo, tengo células grandes, tengo células pequeñitas, lo que vean, la estructura que ustedes se encuentren. ¿Estamos de acuerdo? Estructuras que ustedes vean que tienen mayor predominancia es lo que vamos a reportar. Correcto. La hipocromía es la reducción en la tinción de los eritrocitos. Por lo tanto, es un aumento en la porción de la palidez central del eritrocito. Generalmente es un tercio, aquí va a tender a ser más ancho. La recomendación que me está dando la ICCH es utilizar el valor que genere el analizador en lugar del examen microscópico visual. Pero la ICCH también me otorga esos criterios. Y el criterio es que para las células hipocrómicas, poderlas dar un reporte semi-cuantitativo sería ponerle 2 cruces cuando en 1000 células encuentre entre 110 y 200 células. Si son más de 200 células, ya aplican 3 cruces. Si son menos y en su laboratorio ustedes lo deciden, pudiera ser una cruz. ¿De acuerdo? Y esto es lo que veríamos. La porción clara central evidentemente es más larga, más ancha, además de que encontraríamos otras estructuras, como por ejemplo aquí hay un eliptocito, hipocrómico por cierto, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante es reportar lo que vean. Además, obvio, aquí es muy evidente la hipocromía. Vean cómo la estructura de la porción clara central pues es marcadamente más grande. Macrocitosis son glóbulos rojos agrandados con un diámetro mayor a 8.5 micrómetros o bien mayor a 100 femtolitros. El equipo esto lo mide perfectamente, pero nosotros también lo podemos observar y esto va a ser utilizando el volumen del analizador con un R de volumen normal. Sin embargo, si hay macrocitos ovalados, se recomienda se clasifiquen. Por ejemplo, me dice aquí, hay macrocitosis. También, en 1000 células debe haber entre 110 y 200 células. Pues son evidentemente más grandes, no habría mayor problema. Comparados con este que son 10 micras, pues vean que hay algunas que hasta lo superarían, como por ejemplo esta, la superaría. Entonces son evidentemente macrocíticas. ¿De acuerdo? Son estructuras macrocíticas. La microcitosis, pues las células van a tender a medir menos de 7 micrómetros o deben ser menores a 80 femtolitros. Nuevamente, el equipo los mide perfectamente, pero mucho cuidado, porque también hay cuidados que deben revisar en el ancho de distribución eritrocitaria o en los histogramas. ¿Cuál es la recomendación? Que se utilice el volumen del instrumento, pero también la ICCH me proporciona el criterio para poderlos clasificar. Y lo que me dice que para los microcitos, igual que los macrocitos, de 110 a 200 células para poder reportar 2 cruces, mayor de 200 células en 1000, aplicaría 3 cruces, menos para la ICCH no aplica, o bien si ustedes deciden en su laboratorio, pueden aplicar el término de una cruz. ¿Estamos? Entonces vemos la población microcítica. En algunas imágenes, ustedes seguramente han visto mucho más casos. Vean, las células microcíticas. Son imágenes que se tomaron con el microscopio digitalizado Visionema. ¿Ok? Y muchas veces habrá quienes tienen el suficiente expertise, la suficiente experiencia, y una microcitosis, una macrocitosis la detectan al primer vistazo. Pero yo he visto, tuve la oportunidad antiguamente de viajar por muchos laboratorios y créanme, la mayoría se preocupa más por contar estructuras leucocitarias y a veces ni siquiera la estructura interna, solamente es neutrófilo, neutrófilo, linfocito, neutrófilo, neutrófilo, linfocito, banda, linfocito, neutrófilo, monocito, 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 ya. Había basofilia, había granulocitos, cómo estaban los rojos. No me los conté. Bueno, entonces a partir de estos tiempos es observar detenidamente esto, ver el preciosismo también de la serie roja. Policromasia o basofilia difusa, pues van a ser las tonalidades grisáceas o azulosas que nos pueden presentar algún tipo de células.
Y la clasificación para este tipo de reticulocitos, la clasificación o la sugerencia de la ICCH es que se haga un recuento reticulocitario. En mi humilde opinión, todas las muestras deberían llevar reticulocitos. No es que sí sea necesario. ¿Por qué? Porque es la base hacia el inicio de un diagnóstico diferencial. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de ellos ahorita, pero bueno. Policromacio basofilia difusa me dice que para que aplique el criterio ICCH de 2 cruces o más, necesito tener en 1000 células de 5 a 200 células. Y esto me va a permitir poder aplicar el criterio de 2 cruces. Si tengo más de 200, aplicaría de 3 cruces. ¿Correcto? Aunque, reitero, en su laboratorio ustedes pudieran colocar aquí una cruz o algún comentario ocasionales, pero ya eso es, como dice la ICCH, a que ustedes lo acuerden con los médicos y con su equipo de laboratorio. ¿Correcto? Y pues ustedes también conocen mucho este tipo de células, policromacia, basofilia difusa, véanlas como están aquí presentando en estas imágenes. Y esto, pues, por ende, obliga a un contagio de reticulocitos. Aunque déjenme decirles, aquí, como dirían, aquí entre nos, yo soy fan de los reticulocitos. Los reticulocitos bien interpretados tienen muchísima información. Ni se diga si tuviera la oportunidad de realizarlos con equipos automatizados o en contagios automatizados. Que, por cierto, me van a disculpar el comercial, la microscopía digitalizada Visionema también hace conteo de reticulocitos con fotografía de las células. Y de verdad, la información que se puede obtener es importantísima. Es muy, y obvio también con los equipos automatizados que realicen estos contagios. Se obtiene un parámetro muy importante que es la hemoglobina reticulocitaria. Es muy interesante poder realizar este tipo de análisis. ¿Ok? Pero bueno, esto ya me indica que por ahí hay una maduración acelerada de la serie roja. Las estructuras de los acantocitos, pues bueno, ustedes los conocen mejor que yo. Aquí en México hay unas, le llamamos a las tapas de las sodas. Bueno, ahora creo que estas son de plástico. Pero todavía existen algunos de vidrio que tienen una tapa metálica. Aquí les llamamos corcholatas, que tienen una forma así como metálica, así puntiagudita. No, perdón, me estoy anticipando. Los acantocitos yo los considero como las raíces de papa, así redondas, con prolongaciones así medio curvilíneas, con bordes redondeados. A veces como los cristales estos que se ven en orina, ¿cómo se llama? Cristales de biurato de amonio, así se ven muy redondeados. Y pues, ¿qué es lo que me dice la ICCH? Repórtalos y cuantifícalos. Los acantocitos me dice que deben de ser, para notificarlos entre 2 cruces o más, de 5 a 20. Quiere decir que en 1000 células debe haber de 50 a 200 para que aplique el criterio de 2 cruces. Si tengo más de 200, ya aplican 3 cruces. Me van a disculpar que esté muy reiterativo con las 1000 células y con 50 y 200, pero créanme, se ha platicado mucho de esto y pues a veces nos han hecho comentarios de que, pero si yo vi tantos, no, aguas, ¿eh? Habla de porcentaje, no de unidades celulares. Es decir, no me dice de 11 a 20 células, me dice del 11% al 20% en 1000 células. Entonces, bueno, esta es una fotografía de los acantocitos. Los degmacitos, creo que por Sudamérica les llaman células en casco. Aquí también las conocemos en México como células mordidas, también como helmet cells. Son eritrocitos con defectos arqueados que parecen mordidas y generalmente son ocasionados por los cuerpos de Heinz, que y el eritrocito al pasar por el vaso les tira la mordida, al tener rígido el esqueleto membranoso, queda muy marcado y son muy característicos. ¿Qué me recomienda la ICCH? Clasifícalos. ¿Y qué me dice de las células mordidas o degmacitos? De 1 a 2%, no de 1 a 2 células. Por ejemplo, en 1000 células necesito de 10 a 20 para aplicar el criterio de 2 cruces. No es que de 1 a 2 células ya son 2 cruces.
Del 10 al 20% aplica el criterio de 2 cruces. Pues aquí está la mordida. De las mordidas. ¿Estamos de acuerdo? Células en ampolla o las blisters, como es. Pues, ¿qué es lo que me dice aquí para las células mordidas? Clasificar las células en ampolla. Las células en ampolla, igual que los degmatitos, del 1 al 2%. Del 10 a 200, de 10 a 20 para aplicar el criterio de 2 cruces. Más de 20, 3 cruces. No es necesario como un meme que andaba por ahí circulando, me imagino que muchos de ustedes lo vieron, que había un reporte por ahí en un urianálisis y decía bacterias abundantísimas. Pues no, ¿verdad? Ya con que ponga más de 3 cruces, pues ya. O abundantes. Con eso es suficiente. Ya el médico va a tomar las decisiones. No se trata de espantarlo. Hay abundantísimas. Se me iba a salir una palabra mexicana. Pero no. Ok. Ahora sí, los equinocitos. Ahora sí regreso al refresco. Les comentaba, aquí en México le llamamos corcholatas. Es a los refrescos estos que tienen tapa metálica. Cuando se abre, vean que tiene los bordes así parejitos toda la tapa de ese envase, de vasos de vidrio. Pues a mí se me hace muy parecido a esto. Tiene de 10 a 30 proyecciones, son cortas y rígidas. La recomendación es clasificar las células equinocíticas. Aquí es lo que les comentaba. Bueno, los equinocitos, ¿cómo se cuantifican? De 50 a 200 en 1000 para poder aplicar un criterio de 2 cruces. Más de 200 aplica un criterio de 3 cruces. Menos puede aplicarse el criterio de 1 cruz si ustedes lo deciden así en su laboratorio. Pues los equinocitos, pues para ustedes han de ser conocidísimos también. ¿Qué es lo que ocurre con los equinocitos? Que pueden ser artefactos. Hay veces que por depositar la muestra que está muy frío el portaobjetos se pudieran hacer, que si la depositaron muy rápido se formaron, que si tardaron un poco más se formaron equinocitos, que si estornudé antes de hacer el frotis se formaron. Entonces debemos ser muy cuidadosos y estar asociados con la clínica también del paciente para ver si es que son de relevancia los equinocitos. Generalmente deberían de ser, pero también se ha visto que a veces si se tardan mucho se llegan a formar. Entonces un poquitín de cuidado ahí con la clínica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más equinocitos, más equinocitos. Correcto. Eliptocitos y ovalocitos. Son eritrocitos con forma elíptica, aunque ustedes no lo crean, donde el eje largo es más del doble del eje corto, mientras que un ovalocito tiene una forma ovalada, donde el eje largo es menos del doble del eje corto. Parece trabalenguas. Es más fácil verlo. ¿Qué me dice la ICCH? Clasificar las células elípticas y ovalocíticas. ¿Y cuál es ese criterio? Los eliptocitos, de 50 a 200 células en 1000, y los ovalocitos también de 50 a 200 células en 1000. ¿Cómo los voy a ver? Por ejemplo, aquí vamos a un ejemplo. Un eliptocito es más del doble de la parte ancha. Y un ovalocito no llega al doble de la parte más ancha. Es decir, se ve obvio, se ve más ovaladito. ¿De acuerdo? Aquí hay otros ejemplos. Células contraídas irregularmente o eritrocitos plegados. Pues van a presentar, son más pequeños y densos, carecen de porciones claras centrales porque se doblan. ¿Qué me dice la ICCH? Clasifícalas. ¿Y cuál es el criterio que me está dando? De 10 a 20 en 1000 células. Si supera las 20 son 3 cruces. Si ustedes las encontraran y decidieran poner una cruz, sería menor de 10 células. Y aquí les vamos a ver los eritrocitos plegados. Células contraídas. Los poiquilocitos, bueno, ya vimos que es preferible reportar nombre y apellido en lugar de solamente llamarlos poiquilocitos, pues es forma inespecífica. Y ya platicamos de esta diapositiva, ¿a qué le vamos a llamar poiquilocitos? Aunque, como les decía, un poiquilocito es bordes redondeados, porciones claras centrales. Bordes redondeados, porciones claras centrales. Ponerles nombre y apellido. Bordes redondeados, porciones claras centrales. Ahora sí vamos a los esquizocitos, que ya son indicativos de patologías de alta relevancia, muy importantes, es decir, no pasarlos por alto. ¿Y qué nos dice?
Clasificar los esquizocitos. Hacer un recuento puede ser valioso cuando los esquizocitos son características dominantes y, por ejemplo, puede haber policromasia, presencia de hematíes nucleados, trombocitopenia en un diagnóstico y seguimiento de anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué me dice con los esquizocitos? Del 10 al 20%. No de uno. Del 10 al 20% aplica para los cruces. Puede ser, aquí es donde me dice hasta menor al 1%. Con que haya algunos ya son cuestión de alarma, ¿eh? No se deben de dejar. Este es el único que me decía la ICCH. Menor al 1%, aplica una cruz y se debe reportar. Vean, bordes agudos sin porción clara central. Bordes agudos sin porciones claras centrales. Son muy característicos, además, obvio, de la clínica que se debe seguir. Los drepanocitos o células falciformes. ¿Qué es lo que me dice la ICCH? Clasificar las células falciformes y se recomienda hacer una prueba de inducción de drepanocitos. Aquí voy a tomar las palabras de un maestro en hematología aquí en México que dice, todos debemos hacernos una inducción de drepanocitos por lo menos una vez en la vida. Alguien decía, ay, pero si nosotros no somos europeos. No, 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 pero por la conquista tampoco somos 100% nativos. Ya nuestros genes traen otras cosas, entonces todos debemos realizarnos una inducción de drepanocitos por lo menos una vez en la vida. ¿Y qué nos dice con los drepanocitos? De 10 a 20 células en 1000 aplica un criterio de 2 cruces. Más de 20 aplicaría 3 cruces. Y pues pero esto ya es un caso homocigoto, es lo que hemos comentado. Inclusive puede haber quien tenga por ahí alguno perdido. Entonces yo consideraría que aquí también sería importante poner hasta de una cruz o escasos o algunos ocasionales o hacer la inducción de drepanocitos. Los esferocitos, células con volúmenes menores a 6.5 femtolitros, con tamaños menores a 6.5 micras. Su recomendación es clasificar las células esféricas. Y los esferocitos nos dice que de 50 a 200 para 2 cruces. Y pues ustedes ya conocen mucho más que yo las células esféricas. Aunque, ojo, aquí están las 2 células que les comentaba hace un rato en la imagen donde en el esquemita de dibujos, que había un esferoestomatocito. Vean, esta sí es una célula esférica, pero todavía tiene aquí una porción clara central. Vean estas. Vean estas. Entonces todavía son esferoestomatocitos, todavía conservan porción clara central. Además de la policromasia y vasofilia difusa, generalmente los acompaña. Y los estomatocitos, que se van a encontrar con una boca, una especie como de alcancía. La porción clara central no es ovaladita, es alargada. Además debemos ser muy cuidadosos porque si encontramos por ahí células que tengan 2 estomas, 2 boquitas, son muy sugerentes de un SAO, una ovulocitosis del sureste de Asia. ¿Qué nos dice la ICCH? Clasificar las células estomatocíticas. ¿Cómo? Los estomatocitos de 50 a 200 células o del 5 al 20% de nuestra población para clasificarla de 2 cruces. Y aquí tenemos los estomatocitos. La estomatocitosis es rara, ¿eh? Ahora, también la podemos provocar. Si hoy hay celebración del tecnólogo, hay con unos tragos, aquí en México un tequila, un mezcal, no sé cuál sea la bebida espirituosa de por allá, y mañana nos hacemos una biometría, lo más seguro es que veamos esto, ¿eh? Así que a festejar, a ver esos estomatocitos. ¿Qué es lo que nos dice la ICCH de los codocitos? Son células delgadas con un mayor área de superficie en relación al volumen. Y al centro aparece un pliegue característico, es el famoso campanocito. ¿Qué nos dice la ICCH? Clasifícala. ¿Cuántos? Para los codocitos de 50 a 200. Y pues ustedes han visto seguramente muchos más codocitos. Bien. Contarlos, su número de cruces, de 50 a 200. Dacriocitos, eritrocitos en forma de pera o lágrima. ¿Qué me dice la ICCH? Clasificar los dacriocitos. ¿En cuántos?
Daqueriocitos de 50 a 200 para aplicar criterios de 2 cruces. Y pues los daqueriocitos, pues ustedes también ya los han identificado. Punteados basófilos. Se describe la aparición de gránulos azules finos, medios o gruesos debido a ribosomas agregados. ¿Qué me dice la recomendación de la ICSH? Clasifícalo y me da la indicación, punteados basófilos, para aplicar 2 cruces de 50 a 20 a 200 células en 1000. Punteados basófilos, punteados basófilos. Cuerpos de Howell-Joly. Son inclusiones basófilas únicas pequeñas, densas y redondeadas, que son fragmentos de DNA. ¿Qué me dice la ICSH? Clasifica los cuerpos de Howell-Joly. De 20 a 30 en 1000 células. Para que sea en porcentaje del 2 al 3% de mi población, para poderlo clasificar de 2 cruces. Y pues aquí tenemos los cuerpos de Howell-Joly. Cristales de hemoglobina intracelular. Esto es bien importante. Los agregados cristalinos de hemoglobina se pueden ver en enfermedades como hemoglobina C o hemoglobinopatía SC. Estos cristales se tiñen densamente, es decir, se va a ver muy evidentes. Ahorita vamos a verlos. ¿Qué me dice la ICSH? Informar la presencia de cristales de hemoglobina intracelular cuando se observan. Es decir, aquí no hay una clasificación. Aquí me dice, si los ves, repórtalos. Miren, aquí está, por ejemplo, este. Microorganismos. Pues, ¿cuál va a ser la recomendación? Identifícalos. Informar su presencia cuando se observa. La identificación de especies de malaria debe ser género y especie. Es decir, cualquier microorganismo encontrado debe ser reportado y ser muy cuidadoso. Por eso no se debe de pasar así de sopetón. Cuerpos de Pappenheimer. Son agregados de ferritina en los eritrocitos, visibles en un frotis de sangre periférica, teñidas con una tinción de Romanowski. ¿Qué me dice la recomendación ICSH? Informar su presencia de cuerpos de Pappenheimer. Los cuerpos de Pappenheimer pueden ser de 20 a 30 en 1000 células, para reportarlo de 2 cruces. Cuerpos de Pappenheimer, aquí los estamos viendo. Hematíes nucleados. Ustedes también han visto muchos. ¿Qué es lo que nos dice la ICSH? Informar su presencia como un conteo absoluto dentro del diferencial en un conteo de glóbulos blancos corregido. Contar e informar el número de eritrocitos nucleados por 100 leucocitos. Y pues ustedes han visto muchos hematíes nucleados en diferentes características y en diferentes condiciones. ¿Correcto? Entonces, la intención de la ICSH es que tengamos presente en toda revisión morfológica estas características, no solo enfocarnos en la serie leucocitaria. La ICSH también incluye serie blanca, pero ahorita por cuestiones de tiempo, pues solo vemos serie roja. Estas son las indicaciones de la ICSH. Ahora bien, alguien pudiera decir, oye, de acuerdo a esto, pues ¿cuánto me voy a tardar en leer una laminilla? Hay quien me decía, pues casi me pides que los cuente como si fueran reticulocitos. Déjenme decirles que ya existe la tecnología para llevarlos a cabo. Existe la microscopía digitalizada y con el permiso de los organizadores, voy a ponerles este video. Donde de ahí se sacan las imágenes que se mostraron en esta presentación por parte del sistema Visionema. Es un sistema digitalizado ya, donde podemos ver fotografías de las células y de la serie roja. Además, existe la serie roja ampliada, que ya nos va a poder clasificar acorde a los criterios ICSH en menos de 1 minuto 20 segundos. Donde ya quien analiza las laminillas ya no va a tener los ojitos o ya no tiene los ojitos pegados a los oculares del microscopio. Ya puede verlo en una pantalla, en un monitor de 24 pulgadas, de 30, de 50 pulgadas y analizar todo el preciosismo morfológico con mayor detalle y cuidado. Esto ya nos permite tener inclusive evidencia. En el programa de control de calidad morfológico Expertise, pues tenemos la muestra ahí que todos podemos revisar y se puede llegar a ocasionar alguna discrepancia, algún comentario de, oye, yo no estoy de acuerdo con esta célula por esta razón, pero imagínense en las muestras que no vemos y solo vio una persona y se fue. Si ahí cometió un error, nadie más lo vio.
Solo la madre naturaleza sabía que por ahí iban algunas células. Entonces, vean, este es un sistema, este es el sistema más avanzado, el sistema Ultimate Visionema. Hay otros más pequeños, pero de verdad es impresionante la forma en la que se ha optimizado y convertir de forma objetiva lo que antiguamente era subjetivo y suponer, pues sí, como que da para 2 cruces. Pues no, como que tiene 3, ¿no? Pues como somos cuates, le ponemos 2.5. No, 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 no. Pues ya tenemos herramientas para poder ayudarnos y tener estándares un poquito más precisos en cuanto a la medición. Debemos ser muy cuidadosos en el reporte, no solo de la serie blanca y de la serie roja. Debemos también aplicarnos en la morfología integral de una laminilla. Voy a permitirme presentarles esta imagen. Si hay alguien de aquí de México, pues aquí circuló muchísimo en aquel año, donde decían, ¿qué quiso representar este personaje con esta señal en su mano? Le pusieron muchos nombres. Esta persona tenía una idea de qué estaba queriendo representar, pero en Facebook le pusieron un montón de imágenes. Es decir, él tenía una idea de lo que quería expresar y todos interpretaron lo que quisieron. Bueno, a lo mejor este personaje no, pero este personaje, ¿qué quiere hacernos con, qué entendemos con esa señal? Alguien me diría, ay, pues, ¿qué no estás viendo que quiere hacer la señal de un corazón? Yo pensaría, ¿no quiere que le tomen una foto? Entonces, no nos quedemos con la idea de que las demás personas me entendieron. Debemos asegurarnos de que nuestro reporte morfológico debe ser entendido, que lo que yo interpreté debe ser interpretado a su vez por el médico de la manera adecuada. No que yo suponga que él me entendió. Debemos asegurarnos. Además de que, me disculpan, quiero invitarlos también, aprovechando este espacio, al programa de control de calidad morfológico Expertise, evaluación y mejora continua de laboratorio. Les agradezco su tiempo y paciencia por escucharme. Estamos a sus órdenes. Dudas, preguntas, comentarios, con algún comentario extra, mi correo electrónico lo tienen aquí abajo, t.perez@microscopiaautomatizacion.com. Un honor y un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Listo, químico. Muchas gracias por su ponencia. Sí, hay algunas consultas por parte del auditorio. Tenemos, por ejemplo, aquí Camila tiene varias consultas. La primera de ellas nos hace referencia al llenado del tubo lila, el tubo de EDTA, si es que debe ser a la marca que indica el fabricante o no necesariamente. No, por supuesto, los tubos deben ser llenados a indicaciones del fabricante. Por eso tienen una cantidad de EDTA que nos va a permitir controlar estos tipos. Por ejemplo, a un bebé no le puedo tomar muestra con un tubo de 3 mililitros o de 5 mililitros, que están los tubos pediátricos. Todo esto va a ser muy importante cubrir ese llenado, sobre todo también por el mezclado. Tienen un vacío. Si el paciente tiene fragilidad de membrana, probablemente ese vacío me provoque una hemólisis, probablemente. Entonces, sí, debería ser llenado a las indicaciones del fabricante, respetarlo. Aunque también vamos a entender una cosa, hay muestras que son muy difíciles, pero son las menos, serían las excepciones. Okay. Camila también nos dice si es que siempre que la velocidad hemática de sedimentación esté elevada, ¿habrá Bruleux? ¿O no necesariamente? No necesariamente, miren, realizar a velocidad de sedimentación es un proceso también muy delicado, ¿eh? Se toma así de rutina y muy a la ligera, pero debe ser un proceso muy delicado a la hora de procesarlo. Bueno, me tocó ver un lugar donde estaban llenándolo con una pipeta Pasteur rota, tomaban el tubo de Winthrop y lo sacudían para llenarlo, y pues ahí ya no sirve. Entonces se debe tener muy cuidadoso. Puede haber otras patologías en las que también, no patologías, inclusive condiciones, por ejemplo, embarazadas puede aumentarse. Habría que analizar varias condiciones. No necesariamente el rulo puede interferir. Bien. También nos hace alguna consulta sobre la preparación del frotis. Nos dice si es que afecta en algo que la cola sea recta o que tenga una forma ovalada. Pues generalmente cuando se hace bien hecho, solito termina en, ¿cómo le llaman? Aquí en México le llaman lengüita. Ajá, exacto. Sí. Lengüita.
Aunque si termina corta no pasa nada. Lo que no debe tener serían esas famosas faldas hawaianas. Aquí ustedes también estandarizan su frotis y ahí no hay ningún problema, pues debería ser. Hay quienes lo usan también el frotis cruzado, es decir, en cuadrito. Aunque muchas veces se recomienda más el frotis alargado, porque ya se pueden buscar estructuras morfológicas con toda intención en la parte superior, en la parte inferior o los bordes. Okay. Aquí Edson Flores nos dice, ¿cómo logro diferenciar entre equinocitos por patología de equinocitos o artefactos o por defecto en el extendido sanguíneo? Como les comentaba, pues a veces es guiarse por la clínica. También se considera a veces el tiempo, la zona, pueden ser muchos, si hay una distribución normal. Pues yo creo que muchos de ustedes tendrán mucha más experiencia viendo estos. ¿Por qué? Porque se podrían formar a lo mejor en todo el campo. Pues si hay alguna patología también me ayudaría mucho. No nada más se trata de, por eso decía un doctor, es importante que los químicos también se involucren con la clínica. Espero haber respondido su pregunta. Por acá, Jessica Santiago nos dice, ¿en qué otras patologías puede encontrarse dimorfismo? ¿Puede encontrar qué, perdón? Dimorfismo. Sí. Dimorfismo. Pues generalmente es en los tratamientos, cuando hay aportes extras, por ejemplo, de hierro o factores de crecimiento, pudieran provocarme que haya un desarrollo. Transfusiones son las más comunes, tratamientos de hierro. O una comida abundante, por ejemplo, si yo tengo anemia y me doy una buena comida con, aquí en México le llamamos moronga, rellena, morcilla, dirían los españoles, pues eso tiene una buena carga de hierro. A lo mejor mis eritrocitos de esas fechas van a ser rozagantes, van a ser grandes. Aquí Andy Lousel nos dice, ¿cómo reportaría usted una línea roja normal de una forma estandarizada? ¿Cómo reportaría qué, perdón? Una línea roja normal de forma estandarizada. Una línea roja normal de forma estandarizada. No entiendo la pregunta, perdón. Nos dice cómo usted podría reportar que una línea roja, bueno, la serie eritrocitaria esté normal de una manera estandarizada. ¿Cómo reportar que la biometría? Bueno, generalmente me ayudaría mucho, obvio, el RW y observar al microscopio, que no haya alguna alteración ahí de inclusiones, que no haya alguna anormalidad, porque, por ejemplo, puede haber escasos codocitos, ocasionales codocitos, y un equipo no me lo reporta en una talasemia mínima. Entonces, pues sería estandarizar, ver frotis y ver índices hematimétricos. Clara Martínez nos dice, ¿cuál sería la mejor técnica de coloración para el frotis? La que ustedes decidan, siempre y cuando ustedes hagan pruebas. Una tinción de Wright es muy buena, una tinción de Romanowski es muy buena. Lo importante es que cubran los tiempos de lo que buscan, además de los pH, por ejemplo, si es una tinción de Wright, ¿qué pH van a utilizar? Porque dependiendo del pH van a resaltar algunas estructuras más básicas, más ácidas, gránulos o núcleos o citoplasmas. Aquí lo importante es que si una tonalidad, ¿qué tonalidades me debe dar la coloración ácida o básica? Y como les mostraba en las imágenes, que no queden desteñidas, cuidar también el tiempo de lavado, que sea el buffer adecuado el que necesitan, estandarizar también, como les decía, no puede ser un lavado tan escaso porque me queda manchado, me queda con basura, vamos a llamarle, y si me paso lavando, pues voy a llevarme el color. Aquí es prueba, como diría un maestro también aquí en México, es ciencia. Hacer una tinción hematológica implica volúmenes medidos, no al chorro por ciento. No, ponle a que se llene, ponle tanto chorro, no. Generalmente se recomienda 1.5 mililitros de colorante con 1 o 2 de buffer. Ustedes van a hacer esos análisis. ¿Cuánto es necesario para que tome los colores que ustedes están necesitando? No debe ser azaroso.
¿Sigue siendo un proceso artesanal? Sí. ¿Debe ser muy cuidado? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes necesitan ver. Y esa técnica puede variar inclusive hasta entre laboratorios. Camila también nos hace algunas consultas con respecto a las tinciones. Nos dice si es que hay alguna diferencia entre las tinciones rápidas y las clásicas, si alguno de ellos es más recomendable que otra. Ah, por supuesto. Yo no soy fan de la tinción rápida. Porque por nada nos gana y se nos quema. Como su nombre lo dice, son muy rápidas. Sigue siendo una tinción artesanal y yo en lo particular me gusta y recomiendo más la tinción tradicional. Se cuida más el preciosismo. A no ser que ustedes tengan mucha práctica ya con la tinción rápida, pero les digo, ahí lo que yo he visto es que sí les quede, la experiencia que yo tengo con ella y lo que he visto en otros lugares, termina quemándose. Nos ganan los tiempos. Edson Flores nos dice que alguna vez le indicaron que la anisocitosis debe contener los 3 tamaños de eritrocitos, los pequeños, los normales y los grandes. ¿Es cierto esa indicación? Es que es lo que le comentaba, más que reportar anisocitosis es reporten las poblaciones que está describiendo. Como diría un maestro aquí en México, pues es como decir el paciente está malito, tiene anisocitosis, está malito. No, dime qué es lo que estamos observando. ¿Qué grupo celular? ¿Estás viendo macrocitos? Si no cubre el criterio ICCH, poner una nota. Ocasionales, algunos, y poder reportárselo al médico. Él ya podrá hacer la interpretación de esto. Pero digo, yo tampoco soy muy fan de reportar anisocitosis porque pues no me dice mucho. Yo consideraría más importante, reporta lo que estás viendo, la población. Es como decir poiquilocitos, no me digan poiquilocitos. Vamos a ponerle nombre y apellido al poiquilocito. Por acá nos hacen algunas consultas con respecto a la preparación de tubos con EDTA. ¿Perdón? Nos hacen una consulta con respecto a la preparación de los tubos con EDTA, no utilizando tubos de fabricantes, sino preparándolos en el laboratorio. Y nos consultan cuál sería la preparación correcta, qué podría pasar si se coloca menos EDTA. Bien. Aquí, pues ya la gran mayoría ocupa los tubos estandarizados, y de hecho es lo que se recomienda. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar cuando se coloca de forma manual, se preparan? Uno, contaminación de tubo, puede ser que me pasé de anticoagulante y puse menos muestra, puede haber dilución. Aquí se estaban cambiando muchas variables, pero pues ya la gran mayoría yo recomendaría utilizar los tubos ya preparados, tubos al vacío. Ahí el cuidado, con el otro el cuidado es pues, la propia contaminación. Si es un tubo mal lavado y lleva jabón, imagínense lo que voy a provocar. Si le dejaron cloro o se formaron sales a la hora de hacer un enjuagado, entonces yo creo que sería más práctico utilizar. Si nos queda como recurso, pues sería el menos. Pero yo recomendaría muchísimo más, obviamente, los tubos estandarizados, tubos al vacío. Okay. Tania Díaz, y para ir finalizando, nos dice, ¿es necesario informar la policromacia en láminas de recién nacido? Por supuesto, siempre, yo lo consideraría probablemente como seguimiento también para ver si no nos puede llevar algo más. Recordemos que la policromacia, pues son células que están saliendo en etapas inmaduras. Todavía no han terminado desde su formación, aunque los recién nacidos, pues sabemos que apenas están en etapa de formación. Estos ya nos pueden presentar cambios en horas más tarde, probablemente días. Pero sí, todo se debe reportar, ¿eh? Todo lo que nosotros veamos. Que nosotros no nos debemos quedar con nada de que no, pues es que esto no se lo pongo. No. Nuestra labor es reportar, no es interpretar, no es hacer el diagnóstico. Ahorita. Nosotros estamos reportando lo que estamos observando. Porque luego me dicen, no, es que nosotros debemos presentar un diagnóstico. ICCH se está recomendando inclusive para personal técnico, que aquí se le llama. Entonces, pues yo creo que el personal técnico no tiene como a lo mejor sí la expertise, pero no la autoridad para poder presentar un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, es de hacer su descripción morfológica de lo que él está observando. Ya el resto de personal especialista o médicos,
ya son los que van a aportar mayores informes. Entonces, nuestra labor es reportar lo que estamos viendo. Okay. Por ahí Luis Gabriel nos dice si nos podría ayudar con respecto al reporte de los poiquilocitos, si nos podría dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué casos encontramos poiquilocitos? En eliptocitosis. Aquí el ejemplo que se pudiera poner, ¿qué encontramos? Poiquilocitosis elípticos, o en eliptocitosis. O poiquilocitos talasémicos, cuando está, obviamente, encontraría otras características morfológicas, que es una talasemia. Entonces, ahí sería, por ejemplo, ponerle nombre y apellido. O, por ejemplo, también cuando hay piropoiquilocitosis. Se pueden formar fragmentos, y aquí ya nombraré yo que hay fragmentos que están ocasionándome otra cosa. Es decir, no solamente poner poiquilocito como tal, porque yo he visto que ponen poiquilocitos, les digo, a la forma en general. Una vez también comenté lo de poiquilocitos talasémicos, me dijeron es que eso nunca lo había, que no se había escuchado. Digo, lo que pasa es que ya eran fragmentos en una talasemia, entonces ya se le ponía nombre y apellido. Claro. Marisol García nos dice que nos puede hacer referencia, si nos puede hacer alguna referencia del uso de las laminillas como extensor. Como una referencia. Que nos dice de que algunos utilizan, bueno, utilizamos, ¿no?, lo que es las láminas portaobjeto para hacer la extensión, pero algunos colegas usan laminilla. ¿Si sería correcto o qué ventajas habría por ahí? Ah, claro, claro. Hay colegas que son unos cracks haciendo laminillas, ¿eh? ¡Wow! Casi, casi toman una laminilla extensora al azar y salen unos frotis preciosos, pero eso ya es a él le salen muy bien. A lo mejor a mí no me saldrían tan bien así. A lo mejor a mi otro compañero tampoco le saldrían. Entonces, la forma de utilizar este tipo de laminillas es correcto, claro. La cosa es que no todos estandarizaríamos en el laboratorio, porque, como le digo, aquí hay unos verdaderos cracks haciendo laminillas con laminillas extensoras. Que la laminilla extensora me ayuda si tiene otras características, como bordes esmerilados y redondeados, por supuesto que también. Pero reitero, he visto verdaderos cracks que con una laminilla así tal cual la sacaron de la cajita, hacen unos frotis espectaculares, también. Pero como en el equipo de laboratorio hay diversidad en cuanto a técnicas, ahí es donde se muestra la complejidad. Por eso es que se recomienda en estos casos pues una automatización de la laminilla, un sistema automatizado. Ese sistema parece un tostadorcito. Listo, químico Tomás. Muchas gracias por la ponencia realizada acá de parte del Instituto de Estandarización Laboratorio Clínico del Perú. Le hacemos entrega del certificado por la ponencia realizada el día de hoy. Y por el chat vemos ya, que ha sido muy, muy útil su ponencia. Les agradezco su tiempo y espero que no haya molestado el ruido de fondo que tengo, pero aquí desde mi pueblo en Puebla les mando un fuerte abrazo. Es temporada de carnavales y la fiesta está allá afuera en plan grande. Wow, sí, no, creo que no se llega a escuchar mucho esos ruidos. Les agradezco su tiempo y paciencia y estamos a sus órdenes. Mi correo electrónico queda a sus órdenes. Dudas, comentarios para algo más específico, estoy a sus órdenes. Que tengan muy bonita tarde y les agradezco su tiempo y paciencia. Igualmente, muchas gracias.